Hola, el día de hoy explicaremos la investigación sobre el rendimiento de diversas bacterias degradantes de cianuro en la biodegradación de cianuro libre en agua. Empecemos con términos claves. ¿Qué son los FSNs? Es una abreviación de cianuro libre. Este es ampliamente utilizado a nivel industrial en operaciones de procesamiento de minerales, por ejemplo. Además, es considerado uno de los principales contaminantes en efluentes residuales y es altamente tóxico para la salud humana y la vida acuática una vez digeridas. ¿Qué son los CDBs? De la misma manera, son una abreviación de bacterias degradantes de cianuro. ¿Y cuál es su función? Tal como lo dice su nombre, degradan cianuro. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen rompiendo el triple enlace que unen los átomos del ion cianuro. Para catalizar este proceso, los microorganismos o bacterias harán uso de enzimas. Además, en la biodegradación se van a generar subproductos tales como el amoníaco. La presente investigación tiene como fin medir el rendimiento de los CDBs provenientes de diferentes fuentes para la biodegradación de FSN. Se medirá el rendimiento de 5 microorganismos para degradar FSN, entre ellos 3 cepas de pseudomonas aeruginosas C1, C2 y C3 y 2 consorcios bacterianos. El primero de aguas residuales mineras, CM, y el segundo de aguas residuales que contienen tiocianato, CT. Primero se va a aislar a las CDBs, específicamente a las bacterias de aguas residuales mineras y a las bacterias de aguas residuales que contienen tiocianato. Posteriormente a esto se va a hacer un análisis de su morfología. Se va a observar su biomasa con ayuda del CEMTESCAM Vega 3. Después de esto van a comenzar los ensayos de biodegradación de FSN. Para esto, las CDBs, que son las bacterias biodegradantes de cianuro, van a ser sometidas a dos medios. El primero a cianuro de potasio y el segundo a aguas residuales mineras. Asimismo, se cuantificó las concentraciones de FSN, amoníaco y el crecimiento bacteriano. Finalmente, para medir su desempeño o rendimiento, se hará uso de la siguiente ecuación. A continuación, presentaremos 4 de los resultados obtenidos en el estudio. Resultado número 1. Como podemos observar en la figura número 1, específicamente en la figura 1A, que corresponde a una solución de cianuro de potasio, a las 16 horas, la concentración de cianuro, como se puede observar la línea negra en la imagen, es nula, pero la concentración o el crecimiento poblacional de las bacterias que representa la línea roja está aumentando, está creciendo. ¿Por qué sucede esto? Y es que el subproducto originado a partir de la biodegradación, que es el amoníaco, sirve como nutriente para las bacterias para conseguir aumentar en el tiempo. En la figura 1b, que corresponde al medio de aguas residuales de minería, se puede ver que la concentración de cianuro es más baja inicialmente que en la figura 1a. En consecuencia, la formación de subproductos es baja y el crecimiento de bacterias o CDBs disminuye. Resultado número 2. Con ayuda también del CEMTESCAM Vega 3, se observó la presencia de oxidados mucilaginosos después de la biodegradación. Las bacterias aisladas de aguas residuales que contenían tiocianato presentaron mayor cantidad de exudados. Luego prosiguieron las CDBs de aguas residuales mineras y en menor cantidad los criopreservados, que son las pseudomonas aeruginosas. Resultado número 3. Durante la experimentación, aparte del amoníaco, se generaron otros subproductos, tales como bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio y cloruro de potasio. Asimismo, podemos observar en esta figura número 3 que a mayor concentración de compuestos de cianuro, FSN, la presencia de subproductos es menor y viceversa. Por ejemplo, veamos las líneas azules. Aquí existe la mayor concentración de FSN con 3 gramos de cianuro por litro y podemos ver la inexistencia de cloruro de potasio. Resultado número 4. Como se puede observar en la imagen, las bacterias de las aguas residuales que contenían tiocianato consiguieron los más altos valores en cuanto a rendimiento a la hora de degradar FSN o cianuro, con un valor para un medio de
cianuro de potasio de 1.905 gramos de cianuro por litro por hora. Asimismo, en aguas residuales se obtuvo un valor de 2.114 gramos de cianuro por litro por hora. Los valores medios de rendimiento los obtuvieron las bacterias criopreservadas de Pseudomonas aeruginosas C1, C2 y C3, y el valor más bajo lo obtuvieron las bacterias producto de aguas residuales de minerías, con valores de 1.06 y 1.209 de cianuro de potasio y aguas residuales mineras respectivamente. Estos resultados concuerdan con la proporción de exudados en los microorganismos, a excepción de las bacterias de aguas residuales mineras. Finalmente, como conclusión, tenemos que de entre todas las bacterias analizadas para degradar FSN, fueron las bacterias aisladas de fuentes de aguas residuales de tiocianato las que obtuvieron un mayor potencial a la hora de degradar estos, con un valor de 2.114 gramos de cianuro por litro por hora en un medio de aguas residuales mineras. Asimismo, este potencial se relaciona con la gran cantidad de exudados mucilaginosos presentes en la superficie de la bacteria. Por otro lado, además de amoníaco, se encontraron otros subproductos en este proceso.